Cualquier batería los conoce, son como nuestro abecedario, nuestra técnica más sagrada y, para qué engañarnos, a veces nuestra mayor frustración. Pero ojo, los rudimentos son mucho más que simples ejercicios. Son en realidad el ADN del ritmo, un lenguaje con más de 600 años de historia que ha acabado conquistando el mundo. Y esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es posible que algo diseñado para la brutalidad del campo de batalla se transforme en una herramienta para la expresión artística más sublime? Venga, vamos a meternos de lleno en esta increíble odisea rítmica. Para entender dónde estamos ahora, tenemos que viajar al origen. Y el origen de los rudimentos no está en un conservatorio, ni mucho menos. Está en el barro, en el caos del combate medieval. Vamos a imaginarnos la escena. Estamos en el siglo XIV. Cientos de mercenarios suizos en plena batalla. Aquí no hay walkie-talkies, no hay móviles, nada. El ruido es, ensordecedor es poco. Entonces, ¿cómo se comunican? Con el tambor. Era literalmente la radio de su tiempo. El único medio que tenían para transmitir órdenes claras a través de todo ese estruendo. Y de esta pura necesidad nace el concepto de rudimento. No se trataba de hacer florituras ni de ser un virtuoso. Un rudimento era, en esencia, una combinación de golpes muy específica, un patrón diseñado para cortar el ruido y que se entendiera sin ningún tipo de ambigüedad. Cada patrón significaba algo. Es que el propósito original era bastante crudo, la verdad. La prioridad absoluta era la claridad, no la habilidad. El objetivo era que 500 tíos se movieran como uno solo, todos a la vez. De un simple toque de tambor dependía la diferencia entre atacar o retirarse, y en última instancia, entre vivir o morir. Así de simple. El flam es un ejemplo perfecto de esto. Ese golpe, que hoy parece un adorno, pues en su día tenía una función brutalmente práctica: hacer que un solo golpe sonara más grueso, más potente, para que se pudiera oír por encima del rugido de los cañones. O sea, ingeniería de sonido en su estado más primitivo y vital. Claro, durante siglos, todo este lenguaje se transmitió de forma oral, de un tamborilero a otro. Pero llegó un momento en el que había que ponerlo por escrito, había que estandarizarlo para los ejércitos modernos. Y uno de los grandes impulsores de esta codificación fue nada menos que Napoleón Bonaparte. Él entendió perfectamente el poder de una comunicación unificada y estandarizó los toques de tambor para su Grande Armée, una decisión que, como se pueden imaginar, tuvo un eco brutal en todas las fuerzas militares del continente. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, el proceso fue bastante parecido. Primero con el manual de Ashworth en 1812, luego el de Bruce y Emmett en plena Guerra Civil, y finalmente llegó el que lo cambiaría todo. Hablamos del manual de Gardner a Struve de 1869. El punto crucial aquí es este número, 26. Struve definió lo que se conocería como los 26 rudimentos estándar americanos, que se convirtieron básicamente en la Biblia de la percusión en América durante casi un siglo. Este fue, por así decirlo, el primer alfabeto rítmico oficial. Y es justo aquí donde la historia da un giro alucinante. Este código militar, perfeccionado durante siglos para la guerra, estaba a punto de encontrar un nuevo hogar, un lugar completamente inesperado: el escenario. El propósito cambió de la noche a la mañana. Donde antes había comunicación, ahora había expresión. El orden y la disciplina dieron paso a la creatividad, y la necesidad de un volumen aplastante se transformó en el arte de la dinámica. El lenguaje era el mismo, pero lo que se decía con él era algo completamente nuevo. El gran catalizador de este cambio fue una innovación tecnológica: el pedal de bombo. De repente, los pies se encargaban del pulso, y las manos, que estaban entrenadísimas con la disciplina militar de los rudimentos, quedaron libres para explorar un mundo nuevo de posibilidades en las trap kits, que eran, las primeras baterías. Y aquí es donde entra en escena una figura clave: Sanford Möller. Este hombre hizo algo sencillamente genial. Se dedicó a observar a los viejos bateristas, a los veteranos de la Guerra Civil, analizó sus movimientos, que eran superfluidos y eficientes, y destiló toda esa sabiduría en lo que hoy conocemos como el método Möller, una técnica que permite tocar con una velocidad y un volumen increíbles sin apenas esfuerzo. Pero, claro, no todo el mundo estaba a favor de esta nueva ola de improvisación que traía el jazz. En 1933 se fundó la Asociación Nacional de Bateristas Rudimentales, la NARD, con una misión muy clara: preservar el arte y la disciplina de los rudimentos, porque sentían que se estaban perdiendo. Lejos de estancarse, la evolución de este lenguaje continuó. De hecho, se aceleró muchísimo en la era moderna. Así que vamos a ver cuál es la frontera actual del rudimento. Pues bien, en 1984, la Percussive Arts Society, la PAS, decidió que los 26 rudimentos de Struven ya no eran suficientes para abarcar todo el vocabulario que existía.
Así que expandieron la lista oficial a 40, incorporando rudimentos de la tradición suiza y también variaciones orquestales. El alfabeto, como vemos, seguía creciendo. Y si hablamos de llevar el lenguaje al límite, es obligatorio hablar del Drum Corps International, del DCI. Lo que han hecho es transformar la percusión rudimental en una disciplina casi atlética, combinando una precisión técnica que es, asombrosa, con una exigencia física brutal. Y todo este atletismo ha provocado una explosión de creatividad. De ahí nacen los llamados rudimentos híbridos. Nombres como Cheese, Eggbeater o Book Report pueden sonar un poco raros, pero en realidad representan nuevas combinaciones, nuevas palabras que no paran de empujar los límites de lo que es posible hacer con un par de baquetas. Y así, de alguna forma, cerramos el círculo. Hoy en día, cuando alguien toca un simple paradiddle en una batería electrónica, no está solo haciendo un ejercicio, no. Está utilizando una pieza de tecnología de comunicación, un fragmento de código que ha viajado 600 años, desde un campo de batalla hasta llegar a sus manos. Al final, la clave de todo es esta. Los rudimentos no son reglas restrictivas, no son cadenas que nos atan, son el vocabulario. Son las alas que dan al intérprete la libertad y la precisión para expresar exactamente lo que quiere decir, lo que siente en ese preciso instante. Desde aquellas señales de guerras suizas hasta los híbridos del DCI, cada ritmo ha contado una parte de esta historia increíble. Y la pregunta que se queda ahora en el aire es, ¿cuál será el siguiente capítulo que se escriba en el código del tambor?